Cordial saludo, soy Ingrid Joana Peña Vélez, sección de Administración de Empresas de la UNAD. A continuación voy a presentar la actividad colaborativa de la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Nuestro grupo está conformado por Alonso San Juan, Angie Durán, Jacob Gómez y mi persona. Diferencia entre contrato público y privado. La contratación pública es un acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes es una entidad pública. La contratación pública está definida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en la Ley 80 de 1993. Y la contratación civil es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, por lo tanto nace las voluntades de dos o más personas. Las partes pueden ser de una o muchas personas con capacidad de obligación. La diferencia que existe entre estos tipos de contratos es que la contratación pública es entre una persona natural o jurídica y el Estado, mientras que en la contratación civil se realiza entre una o más personas naturales o jurídicas. Las partes del contrato público y privado. No existe en ninguna formalidad. Los contratos públicos y privados pueden contener el título que indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo identifica las partes involucradas y se brinda la información necesaria, la exposición se relaciona a los antecedentes y hechos registrados y si es necesario se incluyen cláusulas. Cuerpo normativo detalla los pactos suscritos entre las partes y si existen sanciones también se anexa. El cierre es donde se abarcan las firmas de las partes y los anexos de la información extra o complementaria y se incluye solamente si es necesario. Principios del contrato público y privado. Los principios de la contratación pública son economía, selección objetiva, planeación, transparencia y responsabilidad. Los principios del contrato privado son principio del efecto relativo del contrato, principio de la buena fe, principio de la libre iniciativa, principio de autonomía, principio de la fuerza y responsabilidad contractual. Los tipos o clasificación del contrato público en Colombia son contrato de las obras públicas que se utilizan para la contratación de una obra bajo las directrices marcadas por la administración competente, contrato de concesión de las obras públicas que su objetivo es la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. Contrato de concesión de servicios. Con este contrato, una entidad pública adjudica a un título honoroso a una o varias personas la gestión de un servicio de su competencia. Contrato de suministro. Este contrato se formaliza para el suministro de productos o bienes muebles. Contrato de servicio. El contrato de servicio adjudica para desarrollar una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra de suministro. El contrato mixto. Los contratos que tienen por objeto una o varias prestaciones de distintos tipos están calificados como mixtos. Y los contratos privados en Colombia son el contrato unilateral, bilateral, gratuito o de beneficencia o honoroso. El unilateral es un acuerdo contractual que genera obligaciones para una sola de las partes como un contrato de donación. El bilateral es una de las partes que tienen obligaciones mutuas, o sea que el contrato en una de las partes se le obliga a dar algo y la otra parte se obliga a pagar por ello. Y el de beneficencia es cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes. El oneroso es un tipo de contrato que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. El contrato conmutativo es aquel que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. El contrato accesorio es un contrato contractual que solo puede existir por consecuencia o relación en otro contrato anterior. El aleatorio es aquella clase de actos jurídicos bilaterales de naturaleza onerosa. El principal es aquel que existe por sí mismo. El real es aquel para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye su objeto. El solemne es cuando está sujeto a una observancia de ciertas formalidades especiales. Y el consensual son aquellos que se perfeccionan por el simple consentimiento. Con la responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Actualmente siempre cuando estamos mencionando hacer un contrato, pues lo que buscamos es que se cumpla, pero por muchos factores estos contratos a veces pasan por un incumplimiento contractual o extracontractual, en lo cual no se puede realizar. Pero vamos a mirar cuál es la responsabilidad por este incumplimiento.
Pues tenemos tres factores para que se pueda hacer un incumplimiento contractual. La parte que pide que se declare el incumplimiento debe demostrar que la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones es imputable a la otra parte. Así, una entidad pública no puede alegar incumplimiento del contrato cuando una omisión suya es la razón por la que el contrato no se puede ejecutar correctamente. Otro factor es el incumplimiento debe ser grave, serio, determinante, trascendente y de gran significación para el objeto contractual. De esta manera, por ejemplo, el retraso en el pago de una parte menor del anticipo no es suficiente para alterar la norma de ejecución del negocio jurídico. Y un factor muy importante, ninguno de los contratantes debe estar en mora de cumplir lo pactado. Pero ¿cuál es esa responsabilidad contractual? Para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado por infracción a la ley del contrato, se requiere acreditar. ¿Qué queremos acreditar? El incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente en forma defectuosa o tardía. Que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y obviamente que existe un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. Pero vamos también a mirar la responsabilidad extracontractual. Las entidades públicas deben hacerse responsables por daños antijurídicos ocasionados a terceros con ocasión de la ejecución de un contrato con obra contratada, porque la ejecución de una obra por parte del contratista es como si ellas mismas la desarrollaran. Así, cuando se causa daños a un predio en ejecución de un contrato de obra, por ejemplo, el Estado es responsable patrimonialmente por fallas en el servicio, por la omisión del ejercicio de inspección y vigilancia, y debido a estos daños que constituyen un daño antijurídico. En este caso, la responsabilidad de una entidad pública por daños ocasionados a terceros debe reunir dos elementos. Debe ser una lesión o un menoscabo del derecho, situación del cual es titular un sujeto de derecho, la imputación jurídica del mismo que consiste en la atribución jurídica del daño, que se funda en la prueba del vínculo existente entre el daño antijurídico y la acción o omisión de este ente demandado. En todo caso, la entidad pública puede repetir contra su contratista por el pago que tuviera que hacer por daños ocasionados a terceros con ocasión de la ejecución del contrato. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Principio de igualdad. Este principio se caracteriza por darles igualdad a todos los participantes sin tener preferencia alguna. Esto quiere decir que el principio de igualdad implica el derecho del particular en un proceso de selección e idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por el cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en la base de los procesos de selección en cuanto a la contratación se refiere. Prevalencia del interés general sobre el particular. Esto hace referencia a la preponderación de lo social por encima de lo individual, es decir, que los intereses de la comunidad priman sobre los intereses de los individuos, pero con la finalidad de que todos salgan beneficiados. Por ejemplo, una situación doméstica son las compras del hogar, cuando los padres deben decidir si con los recursos que cuentan hacen el mercado del mes o pagan la excursión del colegio para su hijo. Se escoge el pago de mercado. Aquí, esta decisión, el hijo no ha perdido sus derechos, pero sí prima la limitación de la familia. Aquí claramente vemos que ambas partes salen beneficiados. Muchas gracias.